En Japón se usa la palabra manga para denominar al cómic. Sin embargo, en el resto del mundo se usa para hacer referencia a la historieta de este país. El manga japonés constituye una de las 3 tradiciones historietistas que se utilizan a través del mundo, junto con las estadounidenses y las francesas y sus derivados. Si bien el anime y el manga se representan en formatos diferentes, tienen un origen estético en común y están ligados a una expresión artística. Podríamos decir que el anime es una proyección, evolución o derivación estética del manga japonés. En relación al origen del manga, haremos un pequeño repaso a la evolución histórica de este cómic y cómo ha pegado bastante fuerte en las influencias artísticas en este arte. Así que atentos y preparados porque nos vamos con un breve recorrido a la historia del manga solo en Proyecto Mandril. El origen del manga, como forma de contar historias y definición de la palabra, comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros del XX, en pleno periodo de apertura cultural y económica bajo el mandato del emperador Mutsuhito. La palabra manga está compuesta por 2 kanji, man y ga, literalmente, se traduce por dibujos caprichosos o garabatos. Se acuñó este término para definir el arte surgido por la unión del estilo gráfico de la pintura tradicional japonesa y las historias o cómics del estilo occidental. Actualmente, la palabra manga se ocupa en Japón para referirse a historietas. Fuera de Japón, esta palabra se emplea más concretamente para referirse al estilo japonés de dibujar y contar historias. Los primeros grabados que muestran un atisbo de estética manga los encontramos en la obra de Chokugiga, realizada a mediados del siglo XIII. Son una serie de dibujos con carga satírica representando animales. Están atribuidos a Toba no Soyo, personaje que vivió en los siglos XI y XII. Solo se conservan algunos ejemplares en blanco y negro y sin embargo se ve en ellos una primitiva línea representativa que posteriormente iría evolucionando a lo que conocemos hoy como manga. En el periodo Edo, entre el 1603 y el 1868, se desarrolló el movimiento artístico ukiyo-e, grabados de estampas tradicionales japonesas. Estas representaciones gráficas incluían narraciones describiendo lo que en ellas se mostraba. Se puede comparar remotamente a lo que después sería el género manga. El máximo exponente de este movimiento artístico es el pintor Hokusai, famoso por sus grabados conocidos mundialmente. Además fue el creador del vocablo manga, escrito en el título de su libro Hokusai Manga. El manga en el siglo XX. El dibujante Rakuten Kitazawa fue el autor de una historieta llamada Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu. Su obra del año 1902 está considerada oficialmente como el primer manga de la historia en forma y características similares a las actuales. En él se narra la historia de 2 campesinos que realizan un viaje para hacer turismo por Tokio. Como son personajes rurales con poco conocimiento de la vida moderna de la gran ciudad en esa época, al llegar se comportan de forma tonta y absurda. Esto involucra una de las historias que parte o genera los cimientos para el manga del futuro. El mejor momento que vivió el manga se comprende entre los años 1920 y 1930, ya que se enfocó concretamente en los jóvenes y niños. Durante estos años surgió el género Kodomo Manga, contando con obras como Las aventuras de Soshan en el año 1923, de Shohusei Oda y Los 3 mosqueteros con botas en la cabeza del año 1930, o de Taisei Makino y Sumesei Imoto. Gracias a esto se empezó a exportar el manga fuera de Japón para el consumo como entretenimiento. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, que en plena posguerra, cuando el consumo del manga se generalizó y se estableció firmemente como industria. En esta época, Japón demandaba la necesidad psicológica de mirar hacia otro lado por el sufrimiento padecido años atrás. Esto supuso una oportunidad para el manga, ya que cubre esta necesidad, aparte del bajo coste que suponía adquirir uno en la grave situación económica del momento. La lectura del manga se generalizó y se estableció como industria en Japón. Para esa época surgieron también mangas con contenido bélico, como Norakuro, del año 1931, de Shihou Tagawa. Esto se debe a que el medio sufría la influencia de políticas militaristas y se utilizó para publicar propaganda. Incluso se llegó a prohibir el género bélico cuando los americanos ocuparon Japón en el año 1945, ya que decidieron censurar cualquier cosa que glorificara la guerra y el militarismo japonés. Pero dichas políticas no evitaron la publicación de otros materiales, incluyendo el manga. Luego de la ocupación, la Constitución japonesa agregó el artículo 21, que prohibía cualquier forma de censura, logrando un crecimiento de la creatividad artística de varios ilustradores. Tras la rendición de Japón, la época que estaba atravesando el país requería métodos de entretenimiento que les permitieran ignorar y olvidar un poco el sufrimiento que habían padecido a causa de la guerra, refugiándose además en imágenes inofensivas o adorables,
conocido en Japón y en las comunidades otakus como kawaii. Esto, junto con la cultura juvenil de la televisión, música, films y caricaturas, creó una oportunidad de mercado para el manga. Durante la época de la guerra, Osamu Tezuka, un estudiante en ese entonces de 20 años, entusiasta de las animaciones de Disney y de Fleischer en ese momento, sería el causante de un cambio drástico en el manga japonés. La Nueva Isla del Tesoro es uno de sus trabajos más importantes que ganó popularidad gracias a la aplicación de un estilo similar al cine donde se incluían escenas de acción fluidas y efectos de sonido. Esta obra llegó casi a comercializar más de 700.000 ejemplares en la época. Eventualmente, el éxito de Tezuka le otorgó una llamada de parte de la revista Tokyota Manga Shonen en el año 1947, la primera editorial que se dedicaba de manera exclusiva al manga. En ella, Tezuka publicó nada más y nada menos que Astro Boy en el año 1951. En estas revistas, el autor impuso la creación de historias largas, heroicas en formas de relatos, y transformó su producción en distintos géneros, en los cuales destacan las adaptaciones literarias y el manga enfocado en chicas, o shoujo manga. Con el auge económico, el pueblo japonés necesitaba una mayor producción de manga. Debido a esta demanda, una de las principales editoras de libros, Kodansha, comenzó a introducirse en el mercado de las revistas en el año 1959. Shonen Magazine cambió la pauta mensual y la convirtió en semanal, lo cual aumentó la elaboración y logró pagar mejores sueldos a sus autores. Inevitablemente iban a aparecer otros grupos editoriales, en los cuales figuraban Shueisha, Futabacha o Shogakukan. Con este método acabarían del todo con el enfoque propagandístico, pero también aumentarían las ventas a cifras exorbitantes, y con esto mejorarían los beneficios, haciendo que el manga se convirtiese en el medio principal del país. Gracias al éxito de la versión en el largometraje de Akira del año 1988 basada en el manga del mismo nombre del autor Katsuhiro Otomo, la difusión internacional del manga explotó, y debido al rotundo éxito de Astro Boy de Osamu Tezuka que se transmitió en las televisiones europeas y estadounidenses, se llegó a la conclusión de que había una necesidad en el mercado. Si adelantamos un poco y nos enfocamos en la actualidad, One Piece del año 1997 de Ichiro Oda es el manga más vendido en la historia. Además, en muchos países de habla hispana se pueden hallar ejemplares del manga a la venta. Actualmente el manga es una de las industrias más importantes del Japón, aunque en los últimos años se ha notado una notable disminución en las ventas de ejemplares a favor del anime, que está sufriendo un incremento considerable. Culpa de este cambio tiene que ver con el cambio de los hábitos en la sociedad de consumo, ya que se persigue la inmediatez y facilidad del Internet para consumir entretenimiento. En este sentido, el anime se ha visto favorecido en detrimento del manga, que genera un esfuerzo mayor para quien desee leer uno. Con esto nos podemos dar cuenta de la evolución que ha tenido el manga a través de la historia y cómo el resto del mundo se ha visto influenciado y cautivado por estas obras maravillosas, sobre todo Occidente, que ahora forma parte de un gran número de fanáticos del mundo que están acorde con todas las novelas gráficas de los japoneses. Los dejamos invitados a seguir viendo nuestros videos y a participar activamente en la comunidad de Proyecto Mandril. Estaremos viendo muchos más videos históricos en relación al manga, el cine y los cómics. Los esperamos para nuestro próximo video. ¡Nos vemos!